Bueno, pues vamos a hablar del tema de la sinodalidad, que supongo yo que en cierta medida, pues por muchas partes habréis oído hablar de este asunto, y yo lo que pretendo es que se entienda mejor, es decir, por qué la sinodalidad en este momento de la vida de la Iglesia ha adquirido este relieve tan especial. Y luego también me gustaría acentuar algún aspecto de la peculiaridad de este sínodo que el Papa ha convocado, ¿no? Porque en el documento preparatorio de convocatoria se comienza con una frase que por un lado es sencilla, pero por otro lado me parece a mí que tiene una enorme solemnidad cuando comienza diciendo: la Iglesia de Dios es convocada et sínodo. Es decir, el Papa, como obispo de Roma, pues convoca a toda la Iglesia a participar en un sínodo, lo cual evidentemente tiene algo de peculiar, y podríamos decir, algún teólogo significativo lo ha dicho y yo lo comparto, que esta iniciativa del Papa es el acontecimiento más importante en la Iglesia después del Concilio Vaticano II, ¿no? Y para que veáis un poco, anticipo una idea que yo creo que aparentemente, por un lado, tiene solo un aspecto burocrático, pero por otro lado implica una nueva perspectiva de la eclesiología y de la vida de la Iglesia. Ya sabéis que el Sínodo de los Obispos, ¿no?, estaba convocado para octubre del año 2023. Y esto lo organiza y lo coordina el secretariado para el Sínodo de los Obispos, ¿no? Bueno, pues en este proceso, desde la convocatoria hasta el momento presente, se ha introducido un cambio de matiz, pero que es a la vez sustancial, porque este organismo ya no se llama Secretariado para el Sínodo de los Obispos, sino el Secretariado para el Sínodo. Lo cual quiere decir que, por tanto, esta dinámica sinodal no es solo cosa de los obispos, es cosa del conjunto de la Iglesia. Y esto, lógicamente, trae una serie de implicaciones que a mí me gustaría desarrollar, ¿no? Porque claro, primero, como decía antes, me parece que es importante que nos demos cuenta de por qué la idea de sinodalidad ha adquirido este relieve en la actualidad, ¿no? Y yo pienso que hay como dos, o podemos ver las razones desde una doble perspectiva. Por un lado, interpelaciones que vienen, digamos, desde fuera, desde el ambiente en el que nos encontramos, pero luego otros factores que vienen desde dentro, desde el interior de la Iglesia. Entre los factores, digamos, que vienen de fuera, pues se encuentra, claro, la situación en la cual la Iglesia está convocada o llamada a un nuevo esfuerzo evangelizador, precisamente porque nuestro mundo no es el de ayer. Y por consiguiente podemos seguir con las mismas actitudes o como el mismo estilo que antes, o dicho de otro modo, la evangelización, que es aquello para lo que existe la Iglesia, la evangelización debe envolver todas las actividades de la Iglesia, pero también exige la participación de todos en la Iglesia. Porque la evangelización que el mundo del futuro requiere, pues evidentemente no puede ser llevada por algunos simplemente, ¿no?, sino que tiene que ser por todos. Y tiene que ser realizada por todos desde el punto de vista del apoyo del bautismo. Es decir, es el carácter bautismal de todos los bautizados lo que los convierte en protagonistas de esa nueva tarea evangelizadora. Hace poco, unos meses, Andrea Riccardi, el fundador de la comunidad San Egidio, ha publicado un libro que se titula La Iglesia arde. Y él utiliza la imagen de Notre Dame de París, cuando estaba ardiendo, como signo, digamos, dice él, de una iglesia en declive. Es decir, un edificio de tanta trascendencia histórica
que puede conducir a verla en ruinas. ¿No es esa un poco la sensación que hay en la Iglesia de declive? Y él se pregunta, ¿cómo es posible, dice, que esa situación se ha mantenido a pesar de que hace ya más de 50 años en la Iglesia venimos hablando tan abundantemente de evangelización? Ya desde que Pablo VI publicó Evangelii Nuntiandi, allá en 1975, la palabra evangelización ocupa el centro de las conversaciones y de los proyectos pastorales, ¿no? Y recientemente el Papa Francisco, inspirándose precisamente en Pablo VI, intenta desarrollar esto. ¿Y por qué, a pesar de que llevamos 50 años poniendo ese asunto en el foco de nuestra atención, cómo es posible que no se haya frenado ese declive? Podemos pensar, dice él, que en el caso de que no hubiera sido así, las cosas hubieran ido a peor. Pero en cualquier caso, esa es una experiencia que todos tenemos. ¿No será, sigue preguntándose, que en el fondo no hemos hecho caso a las interpelaciones que nos vienen dirigidas por Francisco desde Evangelii Gaudium? Y hace poco el mismo Papa, en su encuentro con los jesuitas en Malta, hace por tanto 2 o 3 semanas, decía, claro, es que la Iglesia del futuro va a ser más pequeña y más pobre. Entonces, no hay que preparar al sujeto eclesial para que realmente afronte esa situación con la participación de todos. Entonces, claro, la idea de sinodalidad lo que pretende es lanzar esa convocatoria para que todos participen de esa función de la Iglesia que es la evangelización. Hay, por tanto, como digo, razones externas que obligan a que esa tarea de evangelizar sea asumida por todos, ¿no? Pero luego hay también razones internas. Y las razones internas, pues son, claro, experiencias recientes de la vida de la Iglesia, ¿no? Y yo quería mencionar sobre todo 2 aspectos que para mí son particularmente importantes, ¿no? Por un lado, el tema de los abusos, sobre todo de pederastia, que hemos vivido los últimos años, ¿no? Pero claro, el problema no es simplemente la pederastia. El problema, a mi modo de ver, más grave todavía, desde el punto de vista eclesial, es el encubrimiento. Es decir, ¿por qué ha sido posible que durante tanto tiempo la Iglesia, o por parte de la Iglesia, se ha intentado encubrir ese fenómeno tan escandaloso? ¿No será que falta transparencia? ¿No será que el ejercicio del poder en la Iglesia ha sido monopolizado por algunas personas, de tal manera que se oculta al conjunto del pueblo de Dios el conocer los problemas y el afrontar las decisiones? No hace falta, por eso, que lo que a todos afecta sea tratado, valorado y discernido por todos. Entonces, la triste experiencia de los abusos no nos puede permitir focalizarnos solo en el hecho criminal de algunos pederastas, sino no se trata, como se pregunta el Papa Francisco en más de una ocasión, que ahí hay un problema sistémico. Es decir, que el sistema eclesial algo no funciona cuando permite ese tipo de derivaciones y de consecuencias, ¿no? Pero también en el seno de la Iglesia hay otra serie de fenómenos también que reclaman un cambio que resumimos en la idea de sinodalidad, ¿no? Y yo lo suelo formular diciendo que es que en la Iglesia actual, sobre todo de los últimos decenios, se han multiplicado los protagonistas. Es decir, no se trata solo de que la Iglesia sea gestionada
con una mentalidad clerical, es decir, los clérigos son los que mantienen las decisiones, etcétera, y los demás, ¿no? Entonces, en los últimos años, sobre todo a raíz del Vaticano II, se han multiplicado los protagonistas en una triple dirección, me parece a mí, ¿no? Por un lado, la sensibilidad general de los bautizados, y dicho de modo breve, es decir, si hoy cualquier habitante de cualquier país participa en la vida pública, él se siente ciudadano, y como ciudadano es responsable de lo que sucede en la vida social. Claro, en la Iglesia, sin embargo, por ejemplo, todavía en el Código de Derecho Canónico se habla de los bautizados en 3 o 4 ocasiones como súbditos. Claro, eso no demuestra una mentalidad. Es decir, el bautizado adulto en el ámbito social y civil se considera ciudadano, no súbdito. Cuando entra en el ámbito eclesial, puede suspender esa sensibilidad y esa mentalidad. No se siente envuelto por ese sistema clerical en el cual unos pocos lo gestionan todo. Por tanto, hay nuevos protagonistas en cuanto que los bautizados tienen una nueva conciencia de su papel, de su dignidad y de su protagonismo en la vida de la Iglesia, ¿no? Pero luego también se han multiplicado los protagonismos y los protagonistas en otro sentido, ¿no? Y es el hecho de que, claro, han surgido en la vida de la Iglesia nuevos movimientos, asociaciones, comunidades, corrientes de espiritualidad, y cada uno tiene su propia conciencia, su propia peculiaridad, su carisma. Es decir, aumentan los protagonistas y hacemos lo suficiente para que todos puedan hablar, o hay espacios para que todos se encuentren, o cada uno funciona por su cuenta. Fijaos que, claro, cuando se multiplican los protagonistas, aumentan las diferencias y, por tanto, hace falta un esfuerzo suplementario de escucha, de diálogo, de discernimiento. Y luego, a otro nivel, también se han multiplicado los protagonistas en un aspecto que, a mi modo de ver, a nivel general, se le da muy poca importancia, pero yo creo que es decisivo para el futuro de la Iglesia, ¿no? Se ha multiplicado el protagonismo de la multiplicidad de iglesias que hay en nuestro mundo, es decir, las diócesis. ¿Cuántas diócesis somos hoy en el mundo? 3.000, en los distintos continentes, y cada una tiene su estilo, su cultura, sus tradiciones, su modo de ver las cosas. Entonces, claro, esas iglesias que son de África, de Asia, de América, de Europa, pueden reproducir el modelo occidental propio y típico de la Iglesia latina. Fijémonos que ahora ya estamos viviendo en un estadio de la Iglesia que podemos hablar de una Iglesia auténticamente mundial. Y una Iglesia mundial puede ser gestionada como se venía haciendo hasta ahora, o hace falta arbitrar mecanismos. Entonces, claro, son 3 factores de la multiplicación de protagonismos que obliga a que la Iglesia se sitúe de otro modo, con otro estilo, ¿no? Y precisamente eso es lo que trata de sintetizar la expresión sinodalidad o asamblea. Ahora en Burgos, por ejemplo, acabamos de terminar una asamblea diocesana, ¿no? Claro, el sínodo y la asamblea no son acciones ocasionales y puntuales en la vida de la Iglesia, porque tanto la palabra sínodo como la palabra asamblea lo que designan es el ser mismo de la Iglesia. Entonces hemos tomado conciencia de que ese ser de la Iglesia exige y reclama otro modo de actuar,
Porque, por ejemplo, ya habréis oído muchas veces, ¿verdad?, que la palabra sínodo quiere decir precisamente caminar juntos. Es decir, es un pueblo que a través de la historia y por los distintos caminos del mundo va avanzando, y todos juntos, caminando y todos juntos, ¿no? Y, de hecho, en el libro de los Hechos de los Apóstoles es curioso ver que aquel grupo de seguidores de Jesús, que todavía no tenía nombre para designarse, se designaban a sí mismos como el camino. Los cristianos son los que siguen el camino marcado por Jesús, pero la palabra camino forma parte del ser mismo de la Iglesia. Y San Ignacio de Antioquía, por ejemplo, hacia el año 110, hablaba de los cristianos como los sinodoi, es decir, los que caminan juntos. Por tanto, decir la Iglesia es sínodo, es decir, sínodo no es algo que se hace, sínodo es algo que se es, y porque se es sínodo es por lo que de vez en cuando hay que hacer este tipo de reuniones o lo que sea, ¿no? Pero vuelvo a repetir, por eso, claro, el Papa cita frecuentemente una frase que ya dijo en el siglo IV San Juan Crisóstomo, cuando decía que sínodo es nombre de la Iglesia, o la Iglesia tiene nombre de sínodo, porque, repito, Iglesia es el conjunto de los seguidores de Jesús que caminan. Y lo mismo pasa con la asamblea. Decir, por ejemplo, la Iglesia hace o celebra una asamblea, bien, pero es que la Iglesia es asamblea, porque la palabra eclesía, ya decíamos que al principio, según el libro de los Hechos de los Apóstoles, los primeros cristianos no tenían ni siquiera nombre. Se llamaban el camino, los hermanos, etcétera, ¿no? Y luego se denominan eclesía, es decir, iglesia. Bueno, pues la palabra eclesía quiere decir asamblea. Y la Iglesia es el conjunto de aquellos que se reúnen en asamblea porque han sido convocados, el anuncio del querigma, el Jesús resucitado, etcétera, etcétera, que convoca. Y algunos se reúnen para escuchar este mensaje y para celebrar la liturgia. Por tanto, no es que la Iglesia celebre una asamblea de vez en cuando, es que la Iglesia es asamblea. Por tanto, claro, fijaos, sínodo y asamblea son lo mismo. Y es algo, repito, que pertenece al ser mismo de la Iglesia. Y por tanto, de eso hay que sacar las consecuencias, ¿no? Y por eso el Papa Francisco, en un famoso discurso, pues habló de este tipo de cuestiones y decía, claro, que la Iglesia tenía que entenderse como sínodo porque lo que a todos afecta, decía él, tiene que ser tratado y discernido por todos. Y por tanto, la Iglesia sinodal tiene que comenzar siempre escuchándose y hablando. Y como dice él, dice, escuchar es más que oír, porque uno oye como quien ve que está lloviendo, ¿verdad? Pero escuchar es otra cosa. Escuchar implica, dice, una actitud ante todo de humildad. De humildad para captar lo que el otro está diciendo y para descubrir que el otro tiene aquello de lo que yo carezco. Y de este modo nos podemos enriquecer juntos. Nos podemos enriquecer juntos
porque así cada uno aporta lo suyo al bien común. Por tanto, hace falta humildad para escuchar y a la vez hace falta libertad para poder hablar. Porque claro, yo puedo hablar con libertad y puedo hablar yo con coraje, pero siempre desde el presupuesto de que yo también soy humilde para poder escuchar. Y entonces hablar con libertad. Y al mismo tiempo, dice él, esto hay que vivirlo como un proceso espiritual. Porque el protagonista del proceso sinodal es el Espíritu Santo, que es el que nos está marcando los caminos por los que la Iglesia tiene que seguir de cara al futuro. Es decir, el auténtico protagonista tiene que ser el Espíritu Santo. De tal manera que, escuchándonos entre nosotros, estamos escuchando al Espíritu. Y escuchamos al Espíritu escuchándonos entre nosotros, porque Él otorga sus carismas, ¿no? Y esto, si veis, por ejemplo, si leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, percibimos que esta dinámica es constante. Por ejemplo, uno de los pasajes que suelen citarse con más frecuencia es el de Hechos 15, cuando se habla del llamado Concilio de Jerusalén. Ya sabéis que el Concilio de Jerusalén, llamado Concilio de Jerusalén, fue provocado porque había un debate de tema pastoral, aunque implicaba también cuestiones de carácter doctrinal y dogmático, ¿no? El problema pastoral era el siguiente: ante los paganos que se convierten o que quieren formar parte de esta comunidad, ¿verdad?, ¿qué exigencias les ponemos? Es decir, ¿tienen que circuncidarse? ¿Tienen que mantener los ritos judíos o hay que liberarlos de ellos? Era un problema pastoral de la vida cotidiana, porque se convertían no solo judíos, también paganos. Entonces esos paganos tienen que hacerse también judíos en el sentido de que tienen que cumplir las normas judías o no. En aquel momento se suscita un debate con posiciones distintas. Y si vemos Hechos de los Apóstoles, vemos que Santiago adopta una postura, Pablo adopta otra, Pedro adopta otra. Es un problema. Y sucede siempre que cuando hay un problema o un desafío inesperado, no se puede esperar que todos pensemos igual. Entonces, ¿qué se hace? Los de Antioquía, que seguían la línea de Pablo, era, digamos, más abierta, diciendo, no hay que exigir nada. El bautismo, y basta, porque el que nos salva es el resucitado. Otros, en Jerusalén, encabezados por Santiago, decían, no, hay que exigirles la circuncisión, etcétera, etcétera, etcétera. Se arma un batiburrillo. Conclusión: algunos de Antioquía viajan a Jerusalén y lo debaten. Lo debaten con participación de todos, en presencia de la Iglesia. Y al final, recordáis la frase que se repite muchas veces: el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido. El Espíritu Santo y nosotros. En ese nosotros se encuentran, evidentemente, los apóstoles, pero se encuentran los apóstoles rodeados de toda la Iglesia. Otro problema que se ve, por ejemplo, en el capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles, ¿no? Al comenzar, los versículos 1 al 3. Dice, comienza el texto diciendo, estaba la Iglesia reunida. Es decir, estaban en asamblea. Y en la asamblea, evidentemente, realizan el acto de culto, muy bien, pero también
disciernen los problemas pastorales. ¿Y cuál era en aquel momento el problema pastoral? Pues era uno, a mi modo de ver, muy importante. Es decir, a Antioquía había llegado el Evangelio desde Jerusalén y llega a Antioquía. Y así surge la iglesia en Antioquía, ¿no? Y entonces se plantean el problema, pero bueno, ¿el Evangelio ha llegado hasta aquí simplemente para quedarse aquí? ¿O el Evangelio ha llegado hasta aquí para seguir avanzando hacia el futuro? Ese era el problema. Y estaban debatiéndolo. Y entonces, dice el libro de Hechos de los Apóstoles, el Espíritu Santo dice: elegidme a Bernabé y a Pablo para la obra que yo quiero llevar adelante. Que es como decir, ¿no veis que Pablo y Bernabé tienen ese carisma? O sea, han discernido. El Evangelio no puede pararse en Antioquía. Tiene que seguir comunicándose. Primera decisión. Segundo, ¿quién lo hace? Bueno, pues hay que discernir quién tiene ese carisma. Y el Espíritu Santo, ahí está. Y acaba el texto diciendo: y todos les impusieron las manos. Y entonces Pablo y Bernabé cogen las maletas y empiezan su primer viaje apostólico. Porque la tarea que hacen no es de ellos los solos, es la iglesia en Antioquía la que tiene esa tarea. Y ahí vemos, a mi modo de ver, un ejemplo magnífico en el cual el ser y el actuar se unen. Es decir, la iglesia vive en asamblea. Y por tanto, porque es iglesia, y cuando se reúne para celebrar el culto, simultáneamente se plantean los problemas que afectan, y lo que a todos afecta tiene que ser discernido por todos. Y además, si os fijáis, en los dos ejemplos que he puesto, está en juego algo que es fundamental para toda esta cuestión de la sinodalidad, que es la misión y la evangelización, que es lo que el Papa recuerda permanentemente, ¿no? Esto no puede ser cuestión de juego de poder, de ver quién manda. Tampoco es cuestión simplemente de democracia parlamentaria. Es cuestión de discernimiento comunitario a la luz de lo que el Espíritu está marcando a la Iglesia. De tal manera que, como dice el Papa en una expresión así, un poco técnica, pero que yo creo que se entiende bien, ¿no? De tal manera que consigamos la convergencia de sinergias. Es decir, cada uno tiene sus capacidades, sus carismas, sus dones. Pues hace falta que eso converja para que todo apunte a la misión y para que nos preocupemos de lo que es auténticamente fundamental, que es para lo que existe la Iglesia, que es la misión, ¿no? Y fijaos, si tenemos en cuenta estos dos ejemplos que yo he puesto, ¿no? Pues quiere decirse que esto de la sinodalidad no es ninguna novedad, sino que es recuperar lo que es más genuino de la vida de la Iglesia. Y desde este punto de vista, pues entonces se percibe lo que a mi modo de ver es o tiene que ser el arte del proceso sinodal. Es decir, esta es una obra, diríamos, de artesanía, en la cual cada uno tiene que hacer su aportación, pero se trata de una obra de artesanía en la que hay que conjugar el papel de uno, de algunos y de todos. Es decir, lo que a todos afecta, como decía antes, tiene que ser tratado y discernido por todos. Ahora bien, no todos lo pueden hacer todo. Entonces, algunos, en nombre de todos, asumen determinada función. Y entre este
todos y algunos, hay alguien que preside. El que preside. Que es, eso, que en el fondo es el que preside la Eucaristía. Porque es la celebración de la unidad en las diferencias. Porque en la Eucaristía se reúnen todos, uno preside, pero algunos tienen determinadas funciones. Y yo creo por eso que no es cuestión, digámoslo así, de ver quién manda más. Porque a veces se suele entender el proceso sinodal como, diríamos así, vamos a aplicar la democracia a la Iglesia. Eso sería algo horroroso, porque la Iglesia tiene su propia lógica. Y vemos que en el ámbito político, pues bien, quien alcanza la mayoría consigue el poder. ¿Y la minoría qué hacemos con ella? Pues que se aguante hasta que gane. Claro, eso no puede ser actitud eclesial. Porque de lo que se trata no es de que un grupo, mayor o menor, alcance el poder, sino de conjugar adecuadamente el papel de uno, de algunos y de todos. De tal manera que, aunque evidentemente en este tipo de procesos en muchas ocasiones, lógicamente, hay que votar, lo importante no es simplemente ver el resultado de la votación. Lo importante es ver si en el diálogo se va logrando el consenso entre todos. Y hay un ejemplo que permite valorarlo adecuadamente, ¿no? Es el ejemplo de la familia. Es decir, en una familia se vota. Y sin embargo, normalmente en una familia se logra el consenso, sin necesidad de votar. La Iglesia no es la familia de Dios. No deberíamos apuntar a eso. Entonces, al menos que quede como punto de referencia que esto sería buscar lo más peculiar y lo más genuino de la Iglesia. Les pongo un ejemplo, ¿verdad?, de la antigüedad cristiana, que ahora es citado con frecuencia, el llamado Canon 34 de los Apóstoles, ¿no? Que era una norma, y claro, vosotros que estáis acostumbrados a funcionar en base a capítulos, pues tenéis, yo creo, que una mayor experiencia que los que vivimos normalmente en una diócesis, ¿no? Porque yo creo que la estructura, digamos, piramidal es menor en una congregación religiosa que en una diócesis, me parece a mí, ¿no? Aunque esto luego siempre necesitaría matices, ¿no? Pero fijaos en lo que decía este canon. Es decir, es un canon que trataba de regular el modo de funcionamiento de las reuniones de obispos, ¿no? Es decir, cuando se reunían, por ejemplo, los obispos de un patriarcado o de una zona metropolitana, estoy hablando del año 300 y pico, ¿no? Se reunían los obispos. Y entonces, claro, ese texto dice, en toda reunión de obispos, ¿verdad?, siempre hay uno que preside. El patriarca que convoca, o el metropolitano que convoca, etcétera, etcétera. Siempre hay uno que preside. Pero ese que preside no debe hacer nada sin el consentimiento de los demás. Y a su vez, los demás no pueden hacer nada sin el consentimiento del que preside. Claro, es algo trabajoso. Pero se trata de que no diga uno, como yo soy el que mando, o que digan los demás, nosotros nos rebelamos contra. Eso no es actitud eclesial, no es comunión, ¿no? Entonces, ese modo de actuar del sínodo, de esa reunión de obispos, no puede darnos luz para ver cómo deberíamos actuar. Y además, fijaos que ese canon acaba con esta expresión: gloria y alabanza a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es decir, la Trinidad es un modelo de pluralidad de personas, pero un mismo proyecto.
Entonces eso no debería ser el modo de actuar. Entonces, ya para ir cerrando un poco de cara a alguna peculiaridad, ¿no?, de esta convocatoria sinodal actual, pues por ejemplo, ya sabéis que sobre todo el Papa Francisco hace 3 años publicó una constitución apostólica para renovar el procedimiento sinodal y el proceso sinodal y por tanto el sínodo de los obispos, ¿no? Y esa constitución apostólica, que algunos ya dijeron entonces que era como una refundación del sínodo de los obispos, le da una gran importancia a la consulta del pueblo de Dios. Es decir, lo que debería quedar excluido es que los obispos se reúnan, por así decir, ellos solos. Los obispos se reúnen, pero llevando consigo la voz, la opinión, el sentir del conjunto del pueblo de Dios. Por eso, este sínodo en el que estamos ha comenzado por una fase diocesana. Esa fase diocesana o esa consulta del pueblo de Dios no es algo previo o preparatorio. No, no, es la primera fase del sínodo, porque de este modo no se bloquea la tentación de que los obispos, es decir, que el sínodo de los obispos, diríamos, trata temas de obispos. No, 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 no. Tiene que tratar los temas que afectan al conjunto del pueblo cristiano y escuchando sus palabras, sus opiniones. Incluso en esta fase diocesana se ha puesto mucho empeño incluso en escuchar a los que se sienten heridos y alejados o excluidos de la Iglesia. Porque claro, es un sínodo, como sabéis, que tiene como tema la sinodalidad. Entonces, claro, a nivel diocesano, partiendo, digámoslo así, desde la experiencia eclesial concreta, hay que preguntarse, ¿el modo de funcionamiento de la Iglesia nos satisface? ¿O hay modos de funcionar disonantes, con desajustes? ¿Cuánta gente hay que se ha sentido marginada y excluida porque no se han sentido escuchados en la Iglesia? Por tanto, la peculiaridad de este sínodo es poner de relieve la participación de todo el pueblo cristiano, fundamentalmente desde las diócesis, es decir, desde las iglesias concretas, que es donde la gente vive su fe, ¿no? Incluso, para que veáis también la importancia del tema, ¿no?, cuando hay un sínodo de los obispos, pues normalmente se elabora un documento o una serie de proposiciones a partir de las cuales normalmente el Papa elabora y redacta una exhortación apostólica, ¿no? Pero claro, esta vez puede hacerse así, porque claro, si arrancamos de la experiencia de las diócesis, va luego a nivel continental, luego va a nivel de la reunión de los obispos en Roma. Entonces puede sin más decirse, ala, entregamos esto al Papa y que el Papa redacte un documento. No parece lógico que lo que disciernan los obispos en Roma luego tenga que volver a las iglesias concretas para que den su opinión, para ver si se sienten reconocidas en eso. Y entonces sí, ya se entrega al Papa, pero desde las iglesias, no simplemente desde los obispos, ¿no? Y claro, esta es una lógica, ¿no? Y por eso tiene toda su importancia esto que yo comentaba antes, ¿no? Es decir, en todo este proceso ya no se trata de hablar de el sínodo
de los obispos, no, del sínodo de la Iglesia. Y así aparece en la Constitución que el Papa ha publicado recientemente sobre la reforma de la Curia Romana, ya aparece con este nombre. Ya aparece con este nombre. Es decir, el secretariado para el sínodo, para dar a entender que el vivir y actuar como sínodo tiene que formar parte de la vida cotidiana del pueblo de Dios, ¿no? Y por ejemplo, yo soy miembro de la Comisión Teológica del Sínodo y esta semana pasada precisamente hemos tenido en Roma reunión de las distintas comisiones para valorar el proceso, las dificultades, las posibilidades, ¿no? Y para que nos demos cuenta también de que el proceso, a medida que avanza, exige o abre nuevas perspectivas y plantea nuevos problemas, ¿no? Y por ejemplo, digo, hasta ahora hemos acabado la fase diocesana. Muy bien. La fase diocesana concluye cuando a nivel nacional se hace un resumen de lo que las distintas diócesis han elaborado, ¿no? Entonces, a partir de ahí vendría un momento continental. Es decir, en los distintos continentes tendrá lugar ¿qué? Y ahí viene la cuestión. Es decir, cuando a partir de lo que se ha dicho en cada nación haya que prolongarlo a nivel continental, ahí ¿quiénes se reúnen? Claro, inicialmente estaba previsto que fueran obispos de ese continente, pero eso es suficiente. No tendría que estar también representado el pueblo cristiano. Entonces, ¿no es más lógico que haya o se celebre una asamblea eclesial a nivel continental, en la cual haya obispos, lógicamente, pero que haya también representación del conjunto del pueblo de Dios? Y pensemos ahora, por ejemplo, en octubre del 23, cuando sea ya propiamente el sentido más técnico, la reunión de los obispos. ¿Cómo hacer presente que los obispos no están ellos solos por su cuenta? ¿No tendría que haber también una representación del conjunto del pueblo de Dios? Es decir, démonos cuenta de que una vez que se abre un proceso y una dinámica, y luego, claro, esto planteará problemas como tuvo lugar, por ejemplo, el sínodo de la Amazonía, ya apuntaba un poco en esta línea, ¿no? Porque imaginémonos que se reúnen obispos y al mismo tiempo asamblea eclesial. Llega el momento de la decisión y de la toma de decisiones. ¿Cómo se articula eso? El papel de los obispos juntamente con el papel de todo el pueblo de Dios, ¿no? Es decir, démonos cuenta de que se trata de un proceso y de un cambio que lógicamente procede del Vaticano II, pero como sabemos el Vaticano II, entre unas cosas y otras, pues desarrolló unos aspectos, otros quedaron un poco así, digámoslo así, un poco más relegados, ¿no? Y ahora, claro, se trata de retomar con toda fuerza el hecho de que la Iglesia es el pueblo de Dios en camino, un pueblo en el que hay diversidad de miembros, diversidad de estilos, y cómo articulamos sobre todo esa necesidad de que todos se sientan implicados. El Papa Francisco, por ejemplo, pues siempre que puede, empuja a las distintas conferencias episcopales a que abran ya estoy acabando, que abran un proceso sinodal. Y de hecho a los obispos italianos, pues digámoslo así, les ha empujado para que abran un proceso sinodal o un sínodo en toda Italia, y claro, el objetivo sigue siendo el mismo, es decir, de implicar desde la experiencia concreta a todo el pueblo cristiano.
porque si no va a quedar reducido a la tarea o a la decisión del que preside o de algunos que hablan en nombre de todos. Pero se trata de buscar los modos de hacer que todos se sientan implicados, ¿no? Y por eso digo que, en fin, a la luz de lo que he comentado, creo que se puede ver el porqué de esta, digámoslo así, puesta en marcha de la sinodalidad por parte del Papa Francisco, ¿no? Que trata de responder, por un lado, a las necesidades del momento que está atravesando la Iglesia, ¿no? Pero a la vez también para corregir ese tipo de disfunciones que existen en el modo de funcionamiento eclesial, ¿no? Y que él muchas veces sintetiza en esa expresión clericalismo, ¿no? Que él dice, claro, que es una degradación de lo que es el ministerio en la Iglesia, y que es un clericalismo que, como sabemos, puede afectar a los sacerdotes, pero a veces también hay laicos, ¿verdad?, que acaban siendo tan clericales como los demás, ¿no? Entonces, ya digo, vemos por un lado que la sinodalidad responde al ser más íntimo de la Iglesia, que exige, por tanto, un modo de actuar y de comportarse, y que este modo de actuar y de comportarse, pues el Papa intenta que se manifieste en este sínodo de la Iglesia entera a la que convocó desde hace un año, ¿no? Y bueno, yo con esto acabo ya mi intervención, porque puede ser más interesante responder a las preguntas que pueda haber, o dudas o curiosidades. A mí me ha encantado esta presentación. ¿Cómo? Que me ha encantado este análisis y todo el recorrido, este planteamiento. Y tengo como curiosidad cuando has dicho que se ha, vamos, en estos diálogos que hemos tenido, como que se ha tenido en cuenta la atención o la acogida a los que en un momento se les excluyó, se sintieron marginados, están dolidos. ¿Ha habido respuesta? ¿Se han dado pasos? ¿Conoces algo en esa línea? Pues, hombre, yo comprendo que es lo más difícil. Porque yo conozco, por ejemplo, en esta diócesis que se ha intentado y se ha conseguido realmente poco, ¿no? Porque también es comprensible, ¿no? Porque esa gente que se sienten excluidos, pues claro, tienen su grado de desconfianza ante el modo de actuar de la Iglesia, ¿no? Pero al menos el vademecum que se publicó para dar pistas de cara a la fase diocesana ponía especial hincapié en esto, ¿no? Pongo un ejemplo, es decir, porque ha levantado polémica, ¿no? Por ejemplo, los colectivos LGTB. La secretaria del sínodo, pues que es una religiosa francesa, ¿no?, tuvo un encuentro telemático con grupos de este estilo para escucharlos. Y claro, así como a algunos les pareció bien, a otros les pareció fatal. Pero claro, no puede haber grupos de ese estilo que se sientan cristianos. No hay que escucharlos. Pero claro, precisamente por eso es por lo que este proceso suscita en muchos perplejidad, acusaciones, sospechas. Pero claro, el Papa insiste, ya veis, en que seamos una iglesia de la escucha. Entonces, la pregunta fundamental, digamos, que centra la consulta de la fase diocesana, pues no sé si lo voy a encontrar ahora, pero la pregunta fundamental. Se invita a preguntarse sobre las experiencias en la propia iglesia particular que hacen referencia a esta pregunta. Es decir, en una iglesia sinodal que anuncia el Evangelio
todos caminan juntos. ¿Cómo se realiza hoy este caminar juntos en la propia Iglesia particular? ¿Qué pasos nos invita a dar el Espíritu? Y por tanto, hay que releer profundamente estas experiencias. ¿Qué alegrías han provocado? ¿Qué dificultades y obstáculos se han encontrado? ¿Qué heridas ha provocado? ¿Qué intuiciones han suscitado? Es decir, en el funcionamiento real de la Iglesia va habiendo heridas. Y puede ser heridas de esos colectivos que se sienten marginados, o puede haber heridas de que tal organismo no funciona adecuadamente, porque no se denuncian también los abusos en la Iglesia y no solo en el campo sexual, sino abusos de conciencia. Hace poco, por ejemplo, leía yo un libro que ha sido traducido y publicado en la MAC por el prior de los cartujos de todo el mundo, digamos, ¿no? Un libro que se titula Riesgos y derivas de la vida religiosa. Y él dice que ese libro lo ha compuesto en diálogo con otros dos abades. Y además dice, como signo de la importancia que yo doy a este tema, dice, este libro lo firmo con mi nombre. Ya sabéis que un cartujo, para que firme algo con su nombre, como mucho que ponga un cartujo, ¿no? Claro, y él va comentando determinados abusos que se pueden dar y que de hecho se han dado en la vida religiosa. Entonces hay gente que queda herida. Porque precisamente dice él, como en el campo de la vida contemplativa se parte del deseo de entrega total por parte del que tiene esa vocación, no hay gente que pueda abusar de eso. Entonces yo digo que desde ese punto de vista, en la intención, el sínodo pretende tener muy en cuenta las heridas. Incluso, de cara al resumen que se haga en cada diócesis, se insiste en que hay que dar especial importancia a las heridas. Y también hay que dar especialmente importancia a las intuiciones que marcan el futuro. Que a lo mejor son cosas que solo lo dicen dos, pero a lo mejor por ahí sopla el espíritu. Evidentemente quien lo tiene que hacer es muy difícil, ¿verdad? Discernir lo uno y lo otro, ¿no? Pero al menos el sínodo lo pretende. Para que sea realmente una iglesia de puertas abiertas y que sea hospital de campaña, ¿no? Que es muy difícil, pero también hay que reconocer que este tipo de cambios requieren tiempo, ¿no? Porque esto también consiste en ir creando un estilo. Y ese estilo, que no sea ese estilo cerrado, piramidal, que permite los encubrimientos, por ejemplo. Y claro, esto, como podéis comprender, a mucha gente pues le sienta muy mal, es decir. Sobre todo también un estilo que yo les he dicho, estilo de caminar y actitudes. La humildad, que eso no lo podemos dejar en nadie, aparte, y la libertad. La libertad no es ser agresivo, ni francotirador, sino hablar con humildad y hacer aportaciones en verdad, ¿no? Es que por eso, claro, ya veis que el Papa, por ejemplo, utiliza una comparación para explicar, digamos, la catolicidad de la Iglesia, ¿no? Y él usa la imagen del poliedro. Y dice, porque claro, la Iglesia no puede ser comparada con una circunferencia o con una esfera. Dice, porque eso es algo muy homogéneo. Porque cualquier punto de la esfera está a la misma distancia del centro. Dice, eso no refleja la catolicidad de la Iglesia. Dice, es más bien
El poliedro. ¿Por qué? Porque el poliedro, daos cuenta de que, es decir, cada elemento tiene su propia figura. Y lo que se hace es irlas conjuntando, pero conservando cada una su diferencia. Claro, esto, como él también dice, hablando de la sinodalidad, esto es más fácil decirlo que hacerlo, evidentemente, ¿no? Pero claro, el estilo por el que hay que avanzar es ese, ¿no? Él comenta, fijaos, por ejemplo, el modo de razonar, ¿no? Si leéis Amoris Laetitia, que ya veis la controversia que suscitó, etcétera, ¿verdad? En el número 4 dice, porque claro, yo veía, dice él, en el aula del sínodo de los obispos, cómo había opiniones distintas entre los obispos sobre los mismos temas, ¿no? Dice, claro, algunos hablaban de oposición o de enfrentamiento. Dice, no, dice, yo ahí veo una iglesia poliedro, porque el mismo asunto en África, en América, en Asia, significa cosa distinta. Entonces puede ser todo uniforme. Y a la luz de tu pregunta, voy a leer simplemente enumerando las actitudes para participar en el proceso sinodal, que en parte dije yo algo, tú has completado, ¿verdad? Y dice, requiere dedicar tiempo para compartir, la humildad en la escucha y la valentía en el hablar. El diálogo nos lleva a la novedad, para descubrir algo distinto. Apertura a la conversión y al cambio. Somos signos de una iglesia que escucha y que está en camino y que no tiene la respuesta pronta para todo, ¿no? Dejar atrás los prejuicios y los estereotipos, porque somos todos víctimas muchas veces de eso, ¿no? Superar la plaga del clericalismo, combatir el virus de la autosuficiencia, superar las ideologías, hacer nacer la esperanza de que algo nuevo están haciendo, ¿no? Y entonces, bueno, pues en eso estamos, ¿no? Se ha hablado, ¿no?, de la dificultad que estamos teniendo en la escucha de los alejados, de los heridos. Y lo que yo he experimentado en lo que es la consulta en los grupos parroquiales, eclesiales, ¿no?, de los 10 temas, ¿no?, me ha llamado la atención, por ejemplo, el tema del discernimiento. Se ha encontrado dificultad, ¿no?, como al menos en uno de los grupos donde he trabajado, como si sonara chino, ¿no? Y cuánto el Papa Francisco pone énfasis precisamente en este tema del discernimiento, ¿no? ¿Cómo podríamos crecer también en este sentido? Claro, yo ahí no puedo dar más solución que actitudes que acabamos de mencionar, porque evidentemente el Papa, y además como buen hijo de San Francisco, de San Ignacio de Loyola, ¿verdad? Claro, pone especial énfasis en el discernimiento, ¿no? Que también luego, por otro lado, siempre es un poco ambiguo, porque tampoco puede decir nadie. Pero claro, yo digo, comentábamos antes aquel sucedido en la iglesia de Antioquía, ¿no? Pero vemos, hay una encrucijada y una pregunta. ¿El Evangelio tenemos que ser nosotros quienes sigan prolongándolo? Y está la mirada al Espíritu. Y luego escucharse unos a otros. Y luego ver quién tiene el carisma. O sea, yo comprendo, ¿verdad?, que no hay aquí ninguna piedra filosofal. Pero lo que yo sí creo es que podemos hacer mucho de cara a vivir estas condiciones previas. A veces ya veis que el Papa, y también por esto ha sido muy criticado, ¿verdad?, dice, claro, es que una persona inteligente y un cristiano tiene que ser alguien, dice, de pensamiento incompleto. Es decir, que está siempre abierto y que no tiene ya
la respuesta para todo. Yo recuerdo como anécdota, por ejemplo, yo aquí tuve, en esta casa donde yo fui seminarista, tuve un director espiritual que a mí me hacía mucha gracia por una frase que repetía de vez en cuando, ¿no? Decía, vengan problemas que soluciones no faltan. Claro, es un poco arriesgado. Es decir, yo tengo en la maleta 48 soluciones para cualquier problema que venga. Claro, eso no bloquea ya el discernimiento. Porque yo comprendo que escuchar a los heridos, a los de abusos sexuales y otro tipo de abusos, ¿no? Eso es durísimo, ¿verdad? Pero si no lo hacemos, podemos hablar de que somos iglesia de escucha. Pero yo a veces comento ese pasaje que yo decía de Antioquía, yo siempre lo he presentado como el modelo o el paradigma del comportamiento eclesial. Es decir, lo que llamamos discernimiento pastoral no puede ser desgajado de la liturgia. Es decir, estamos en presencia del Señor. Y por tanto, lo que celebramos en el altar tiene que prolongarse en el comportamiento habitual de la vida eclesial, ¿no? Entonces, sin pretender tener una piedra filosofal para lo del tema del discernimiento, yo sí creo que las actitudes previas las podemos conseguir. Y claro, si yo voy a una reunión ya con la respuesta hecha, pues apaga y vámonos, ¿no? Entonces, claro, yo pienso que, es decir, estamos muy acostumbrados a las rutinas, ¿no? Y claro, eso es lo que habría que cambiar, ¿no? Y en ese sentido la conversión de cada uno es fundamental, ¿no? Pues nada, pues si hay alguna cuestión más, y si no, pues cerramos la sesión. Pues hombre, también cuando un tema se pone de moda, pues puede suceder que acabe cansando y que valga para todo, ¿no? Pero yo sí estoy convencido de que esto es un cambio de paradigma en el estilo que es muy difícil de frenar, ¿no? Porque el Papa, en ese discurso importante donde planteó esta perspectiva, él es cuando decía, lo que Dios espera de la Iglesia en el tercer milenio se resume en esta palabra, actitud sinodal, para afrontar el futuro. Y que nos podamos, y ya veis, por ejemplo, si os habéis fijado en el... Si os fijáis en el lema, pues eso, aquí todos van caminando, y el obispo y la monja y el otro en el seno del pueblo de Dios, ¿no? Como dice el Papa, dice, claro, es que el obispo dice, tiene que estar siempre en medio del pueblo. Dice, a veces por delante, para marcar el camino, a veces en medio, para respirar un poco lo que la gente piensa, y a veces por detrás, pues para animar a los cansados y para ver por dónde el conjunto del pueblo avanza, ¿no? Pero siempre en medio, dentro de. En la medida en que el obispo, el pastor, el párroco, quien sea, se sitúa fuera, por encima o al margen de, lo sinodal ya se fastidia. Eso nos cuesta, ¿eh? A mí primero, claro. Así que nada, a ver si en ese cambio de estilo, pues seguimos avanzando. Yo lo que sí que intuyo que es un reto que suscita el espíritu y que, bueno, a mí me ha despertado desde el primer momento, pues, una necesidad de cambio, o sea, de asumir ese reto que nos plantea el espíritu, porque es un momento de gracia, decimos, de perspectiva nueva. Yo no sé cómo va a ser, pero sí sé que se nos pide más que nunca confiar en el espíritu, porque veo que es un acontecimiento del espíritu. Y entonces, si el espíritu
lo suscita, pues el espíritu irá despertando y haciendo que se mueva nuestra persona, nuestro paradigma en el que vivimos, afrontando otra manera diferente. Yo veo que es algo totalmente diferente. Yo capto que algo nuevo está surgiendo de esto. Por eso realmente, claro, el Papa insiste tanto en que el espíritu es el protagonista. Y claro, por eso, y a mí me llama mucho la atención, la convicción con la que él habla del sensus fidei, es decir, del sentido de fe del pueblo, que ya lo había dicho el Vaticano II, pero el Papa lo repite con una convicción enorme. Es decir, el pueblo cristiano tiene el sentido de fe otorgado por el Espíritu. Entonces, que hable y que se implique, ¿no? Y yo, vamos, creo que este es, digámoslo así, la herencia, digamos, que este papado deja para el futuro, ¿no? Y que va unido a la reforma de la curia, ¿no? Evidentemente nos toca en un momento de cansancio por la pandemia, por lo otro, ¿verdad? Y luego yo veo, claro, sí, que desde que empezó hasta ahora uno va percibiendo que los plazos son muy escasos, ¿no? Para todo lo que habría que hacer. Porque, por ejemplo, esto mismo, de decir, pues cuando tenga lugar la cosa continental, la fase continental, será una asamblea eclesial y no solo una reunión de obispos. Claro, ¿cuánta gente capta el sentido de esto? Por eso a mí me da miedo, ya desde hace tiempo, yo siempre es lo que vengo repitiendo, que es muy posible que las diócesis, una vez que acabe la fase diocesana, digan ya hemos cumplido. Hemos hecho lo que hemos podido, ¿no? Cuando en realidad se trata de meterse en un proceso en el que están participando otras iglesias. De tal manera que es un proceso del cual no deberíamos sentirnos desenganchados, ¿no? Pero claro, uno también comprende el cansancio de la gente. Yo recuerdo que cuando, y me gustó mucho, ¿verdad?, cuando tuvo lugar el 9 de octubre la sesión de apertura en Roma, ¿no? Y la semana siguiente a mí me habían invitado a una diócesis que comenzaba en el año pastoral. Y bueno, habían planteado el plan pastoral, lo habían planteado desde la clave del sínodo, de la fase diocesana del sínodo, ¿no? Y me gustaron dos cosas. O sea, por un lado yo recuerdo que unos días antes de ir, hablando con el obispo, me dice, claro, pero a ver cuánta gente asiste. Porque, claro, con la pandemia y este tipo de cosas, ¿verdad? Y luego, claro, quedaron maravillados de que asistiendo a una diócesis tirando a pequeña, la diócesis de Tortosa, que no es especialmente grande, ¿no? Pues se juntaron más de 400 personas, lo cual quiere decir que seremos pocos o muchos, pero hay un núcleo que agradece ese tipo de poder encontrarse para un proceso común. Y otra cosa que me gustó es que justamente los dos jóvenes, un matrimonio joven que habían sido nombrados de coordinadores de la fase diocesana del sínodo, etc., al comenzar la sesión comenzaron diciendo esto: hoy nuestra diócesis está de fiesta porque la Iglesia de Dios ha sido convocada en sínodo. O sea, que una diócesis pueda decir, oye, estamos de fiesta porque hemos sido convocados en sínodo, ¿no? Claro, eso imprime un carácter distinto que quien dice, otra tarea más. Y a veces ese es el estilo. Y el estilo es algo difícil de cultivar, pero es lo fundamental, ¿no? Ir creando ese estilo, ¿sí? Yo digo, muchos matrimonios jóvenes o jóvenes laicos comprometidos o metidos en este... Vamos a ver, A mí es eso es lo decir, que me preocupa. depende, claro, de cómo se valore
claro, los datos y la cantidad, ¿no? Pero yo, por ejemplo, en esta diócesis, yo viví, estuve entonces coordinando la secretaría hace 25 años que hubo un sínodo diocesano. Ahora, en la asamblea diocesana que hemos acabado, yo he sido el coordinador de la Comisión Teológico-Pastoral, ¿no? Y lo digo porque, claro, entre un acontecimiento y otro han pasado 25 años. Y uno ve la diferencia. La diferencia a nivel social y a nivel eclesial. Porque yo recuerdo que hace 25 años todo parecía posible. Y había un entusiasmo que podíamos crear algo nuevo. Y de hecho se crearon muchísimos grupos nuevos. Y de hecho en la sesión de de clausura, nos juntamos en el plantío, en el campo de fútbol, 11.000 personas. Hace 25 años. Ahora, 25 años después, uno se da cuenta de cómo han cambiado las cosas. Y yo fui el primero que dije, aquí no podemos intentarlo de entonces. Harto es conseguir que los grupos que ya existen se impliquen en este proceso. Bien, esto lo hago como introducción a responder directamente a tu pregunta, ¿no? Cuando uno ve la asamblea diocesana, 180 miembros, es decir, en aquel momento yo percibí que hubo un recambio de personas en la diócesis porque se incorporó gente nueva, ¿no? Ahora, yo no digo que haya dominado jóvenes, pero, es decir, el número de gente de mediana edad a mí no me disgustó, dados los tiempos que vivimos, ¿eh? Es decir, que si vas a una misa dominical, habitualmente el nivel de edad seguro que es más alto que el que yo vi aquí, en la asamblea, ¿no? Entonces quiero decir que no es que podamos tirar cohetes, pero bueno, hay que asumir la realidad y estar contentos de que haya gente, digamos, de una edad potable, de capacidad de trabajo, que todavía se implican en este estilo de iglesia, ¿no? Y por eso yo creo que a partir de esos es como hay que cultivar el estilo. No sé si alguien de los presentes ha estado en la asamblea, ¿no? Sí, evidentemente, tú estuviste, ¿no? Que no sé si compartes esta impresión. Totalmente, sí. Aparte de cuando estamos hablando, yo pensaba, no sé si me diría, ¿no?, que hace 25 años igual en los jóvenes se les daba como más responsabilidad, podríamos decir, con 20 años capacitada para poder participar, aportar y demás. Hoy como que parece que descuidamos más, ¿no? A veces decimos, bueno, vamos a protegerles, que maduren, que vayan caminando. Hay grupos, los jóvenes, que están funcionando, pero no les hemos visto como participando en la asamblea. Porque pues, posiblemente los hayamos protegido, en ese sentido de decir, déjales que avancen, que se aclaren, que se afiancen, ¿no? No, que seguramente. Pero, por ejemplo, para mí, digamos que lo más satisfactorio es ver que la gente que estaba, harto esfuerzo es pedir a 180 personas que durante mes y medio dediquen 5 sábados como si no tuvieran más que hacer. Es decir, merecen un monumento, ¿no? Y luego, sobre todo, digamos, la impresión que uno percibía de satisfacción en la gente. Porque tú recuerdas que pedimos, de cara al mensaje, que cada uno escribiera una frasecita de lo que creía que había que transmitir a la gente, ¿no? Y yo me leí todas las respuestas. Y para mí fue la experiencia más entrañable, digamos, de toda la asamblea. Porque yo creo que hay ese sector de gente que dice, caramba, es que el tipo de iglesia y de actuación tiene que ir por aquí, ¿no? Porque el Papa alguna vez lo ha dicho, es que si no es por este camino, ¿por dónde? ¿No? Así que, oye, cada uno desde su punto de vista, pues que hagamos lo que podamos.